Sobremesa de cuidados. Sobremesa de cuidados. Sobremesa de cuidados. Rafaela es activista del colectivo Territorio Doméstico y secretaria del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados. Aterrizó en Madrid hace más de 30 años, dejaba atrás una vida en República Dominicana y, como tantas mujeres migrantes, comenzaba a trabajar en el sector doméstico. Bienvenida, Rafaela. Es un honor muy grande tenerte aquí en esta sobremesa de cuidados. Gracias a vosotras, también yo muy contenta. Bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta que le hemos hecho a nuestras invitadas, y es ¿qué te gusta hacer en tu sobremesa cuando tienes posibilidad de tenerla, claro? Bueno, pues en mi sobremesa lo que me gusta es tener ese momentito para conversar, dependiendo con las personas que esté en ese momento. Creo que es un momento como clave y que me relaja, y donde los vínculos y el acuerpamiento yo creo que se hace importante. Por eso siempre intento, aunque es complicado, pero siempre intento como tener como ese momentito ahí, porque creo que es el momento que nos hace como decir que estamos en la tierra y que somos seres vivos. Pues vamos a intentar que este ratito que estemos aquí conversando sea como una sobremesa, que sé que tienes un momento muy agitado de asambleas y de activismo, viajes, así que vamos a intentar tomarnos una pausa en esta sobremesa vestida de chulapa. En estas jornadas de la Casa de los Cuidados no podíamos dejar de hablar de un trabajo, el del hogar y de los cuidados de las personas, que es imprescindible para sostener nuestras vidas, porque, como decís en Territorio Doméstico, sin nosotras no se mueve el mundo. Un lema que, por cierto, es el título de un recopilatorio de canciones que sacasteis hace ya unos añitos y que suena así. Empleadas de hogar, mujeres del mundo, hijas y madre de un grito profundo, trabajadora de los cuidados, algo importante y nada valorado. Querían brazos, llegamos personas, no me confundas con tu lavadora. Yo también soy una señora, tengo una vida, tengo una historia, tal vez parecida a la que tuvo tu abuela. Ella también cruzó una frontera, quizás no tuvo tiempo para ir a la escuela. Yo tengo una carrera y limpio tu bañera. Aunque te deje la cocina brillante, me haces de menos porque soy inmigrante. En mi país se llaman de otra forma los objetos, y yo no te cuestiono, yo no te etiqueto. Trátame bien, merezco tu respeto. No hay ningún gen que sea más perfecto. No me infravalores porque cuido de los tuyos. Es un trabajo que hago con orgullo. Cuanto más me quieres explotar, tengo una familia que alimentar. ¿Por qué no te pones en mi lugar? ¿Por qué no te pones en mi lugar? Qué chute de energía, ¿eh? Lo que te hacía falta. Nos encanta. Bueno, este rap además lo cantas tú, Rafaela, ¿verdad? Que no dejas de sorprendernos. En el recopilatorio también hay bachatas, cumbias y otros géneros interpretados por varias compañeras de Territorio, y quería comenzar con él porque da cuenta de vuestro estilo de lucha reivindicativo, desenfadado, y ese enfoque del trabajo de los cuidados tan propio que tenéis, que integra feminismo y antirracismo. Desde que Territorio se funda en 2006, no habéis dejado de hacer incidencia política para mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan cuidando a otras personas y atendiendo el hogar. Personas que son mayoritariamente mujeres y además mujeres racializadas. Para dar cuenta de vuestra trayectoria, nos vamos a detener en 3 hitos importantes en vuestra lucha. ¿Te parece, Rafaela? Bueno, pues el primero es la ratificación del convenio 189 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que después de décadas de lucha, en 2022 el Congreso de los Diputados lo aprueba, ¿no? Aprueba la ratificación. Y quería preguntarte por qué es tan importante ratificar este convenio y cómo fue vuestro trabajo de incidencia para conseguir, después de décadas, que finalmente fuese ratificado. Bueno, para nosotras la ratificación del convenio 189 es una de las luchas más fundamentales que ha habido, no solamente con el colectivo Territorio Doméstico, sino con un montón de colectivas que decidimos organizarnos hace años
Y cuando la OIT hizo este convenio específicamente para las trabajadoras de hogar, y que luego en el 2013 España decidió que no lo ratificaba, aún habiendo ya más de 10 países que lo habían ratificado, ¿no? Y en Europa y en Latinoamérica muchísimos países. Entonces, en ese momento, Territorio Doméstico, junto con otras colectivas, decidimos ir a porque se ratificara el convenio 189, que iba a permitir unas mejorías en este sector, ¿no? que apenas teníamos algunos derechos. Entonces, eso fue una de las luchas fundamentales, porque el hacer la ratificación del convenio 189 nos permitió a las colectivas de trabajadoras de hogar, y específicamente a Territorio Doméstico, el poner en práctica más aún el tema de las alianzas. Fue fundamental que en esos momentos, cuando nosotras decidimos que íbamos en ese contexto que había de un avance de la ultraderecha, avances de retroceso de derechos que se habían conseguido otros colectivos, entonces decidimos ponernos a una, y ese año dejamos todo a un lado y nos fuimos a por el convenio 189 con todas las colectivas de trabajadoras de hogar y nuestras alianzas. Y fue fundamental porque hicimos incidencia política en los congresos, en el Senado, en los ayuntamientos. Estuvimos en todos lados como prioridad de que se ratificara este convenio, que iba a ser para nosotras importante. Entonces, eso es una lucha que la recordamos con mucho cariño. Además, también la ponemos como un hito, como tú dices, porque eso fue un arranque más de la lucha de las trabajadoras de hogar, y que nos ha permitido que sí podemos, que cuando nos lanzamos en una lucha lo conseguimos. Y para quien no lo sepa, ¿por qué es importante este convenio? ¿Qué es lo que propone? Mira, el convenio 189 entraba todos los derechos que tienen en el Estatuto de Trabajadores y Trabajadoras, que nosotras como trabajadora de hogar no lo teníamos. Entonces, por eso era importante que se recogieran esas leyes, que se recogieran esas demandas dentro del convenio 189 para ser iguales con los otros sectores, que en este caso las trabajadoras de hogar era el único sector que, por ejemplo, no teníamos derecho al paro, no teníamos derecho a tener una contratación por escrita como los contratos, que se cotizara desde el primer momento en la seguridad social. En fin, son como todos esos derechos que tienen los demás trabajadores y trabajadoras en el Estatuto de Trabajadores, que se incorporara este convenio para nosotras estar en iguales, que es lo que estamos todavía en desigual, pero sí que sabemos que este convenio ha permitido también que entre toda la prestación por desempleo, que hace 2 años que la estamos cobrando las trabajadoras de hogar que somos despedidas, y que eso no estaba. Pues muchas gracias, Rafaela. Nos queda súper claro la importancia de este convenio. El segundo hito de la trayectoria de Territorio Doméstico, en el que nos vamos a parar, es la creación del Observatorio Janet Beltrán. Este observatorio lo creáis, además, siempre como lo hacéis todo en alianzas, ¿no?, con la cooperativa Senda de Cuidados, y lo que busca es sacar a la luz situaciones cotidianas de abuso que viven las trabajadoras domésticas, ¿no?, sobre todo las cuidadoras de personas mayores y personas dependientes. Se llama Janet Beltrán en memoria de una trabajadora nicaragüense sin papeles que falleció en España en el 2013 por falta de atención médica, dado que no tenía tarjeta sanitaria. Bueno, Rafaela, supongo que habéis recogido multitud de casos en este observatorio, pero ¿cuáles dirías, así de forma resumida, que son los principales abusos que sufren las trabajadoras del hogar hoy por hoy? Sí, el Observatorio Janet Beltrán nos ha permitido, pues, recoger todo eso que va del día a día, ¿no? Sigue habiendo todavía penosamente situaciones tan difíciles como
es que una trabajadora de hogar no esté con su contrato, el horario específicamente de las trabajadoras internas, que es 24/7, como nosotras le decimos, donde hay una vulneración de derechos, no tienen aunque están esos derechos recogidos, pero muchas trabajadoras de hogar y cuidadora no pueden acceder a ir al médico, las condiciones de trabajo en donde viven, todavía se sigue creyendo que no tienen a una persona, sino que tienen yo qué sé, ni siquiera un animal, que a veces se tienen en condiciones. Entonces son horarios, no se respetan las bajas laborales. Muchísimas compañeras que están enfermas y que tienen que seguir trabajando con dolencias como hernias discales, el tendón, el manguito roto, que no puedes realizar peso ni tampoco levantar a una persona cuando tú estás así. Y hay muchas compañeras que están trabajando en esas condiciones, que se toman una pastilla y van allí, y luego que no, la vulneración de derechos, a muchas trabajadoras de hogar no se le hace contrato, no se le paga la seguridad social, se les dice a muchas que la tienen que pagar ella, y en las condiciones que muchas compañeras están, que a veces tienen que pagarse la seguridad social ella cuando es un derecho que está recogido, que tiene que ser el empleador o la empleadora que tiene que pagar la seguridad social. Las vacaciones, todavía estamos peleando, ¿no? Con que muchas compañeras puedan tener horas de descanso, como es lo que conseguimos en el 2011, que conseguimos que la trabajadora de hogar y cuidadora interna tenga 2 horas diarias para descansar, para salir del espacio, hacer lo que quiera, y luego 36 horas seguidas las trabajadoras de hogar y cuidadora externa. Eso todavía, aunque está estipulado que lo hemos conseguido, todavía lo seguimos peleando, porque hay muchas compañeras que no se le deja ni siquiera salir, ni siquiera hacer una llamada para sus familiares, que muchas de ellas la tienen fuera. O sea, toda una vulnerabilidad de derechos, y que luego recogemos insulto, maltrato, abuso sexual y abuso de violencia de género, también igual ahí con esos insultos, ¿no? A muchísimas trabajadoras de hogar y cuidadoras que se ven atrapadas, muchísimas ahí en esto. Es toda esa vulnerabilidad de derecho. Entonces ahí en el Observatorio Yané Beltrán, pues a lo largo de estos años hemos recogido, y la pena es que seguimos recogiéndolo ahora en ese espacio de acuerpar derecho, donde van 5 compañeras trabajadoras de hogar que después de salir de su trabajo se van allí los jueves con los abogados y las abogadas, a donde se recogen, donde van las compañeras, se recogen sus situaciones, y además van a buscar información de sus derechos, ¿no? Qué bueno. Entonces ahí se está plasmando ahora, y es una pena que tengamos que seguir con esto, pero las situaciones que nos llegan ahí ya nosotras las consideramos de verdadera esclavitud, ¿no? Para muchísimas trabajadoras de hogar y cuidadora. Todo el tema de la vivienda, como muchas compañeras que habían trabajado de interna o no quieren trabajar de interna, tienen que volver otra vez a trabajar de interna, porque la situación de la vivienda en Madrid y en España está cada vez más complicada. A una trabajadora interna se le pide 400 y 500 euros para pagar una habitación, donde en esas habitaciones muchas veces ni siquiera se les dejan tener derecho a cocina, o no pueden a veces ducharse. Bueno, es un montón de vulnerabilidad de derechos, sí, que nosotras las recogemos a través del observatorio. Y luego el tema del empadronamiento, porque Yané Beltrán murió, fue una muerte que fue impactante para nosotras, porque por el mero hecho de no tener una documentación, a Yané no se le atendió en el hospital y falleció
cuando ya tenía ya 3 años aquí, que lo que estaba esperando era su regularización para poder estar. Ahora tenemos la situación súper complicada, no estamos peleando el tema del empadronamiento. Sabéis que cuando una persona llega tiene que empadronarse y para tener la tarjeta sanitaria o poder acceder a todos esos temas de vivienda, de alquilar un piso, de acceder a que sus niños y niñas puedan acceder a la escuela, pues tiene que tener ese empadronamiento. Y ahora mismo, hace unos años que la Comunidad de Madrid ha vetado el que podamos empadronar y cada vez más pone más difícil empadronarse, que eso también lleva a que una persona no pueda tener una tarjeta sanitaria donde sea atendida, porque se consiguió hace años y luego la derecha volvió a quitar ese derecho, aunque sí seguimos diciendo a las personas migrantes que tenemos un derecho a ser atendidos en la sanidad con la tarjeta DASE, que en muchos ambulatorios o centros de salud, pues lo que le siguen diciendo a las personas es que no tienes derecho a tener un médico. Pero sí que lo decimos, tenemos ese derecho y hay que ponerlo en práctica. Pues qué importante, ¿no? Un observatorio que recoja todas estas realidades que son tan invisibles, ¿no? Y tan difícil de ver, ¿no? Sí. Y además que haya una asesoría también jurídica ¿no? Para poder ver qué derechos tienes y cómo se vulneran. El tercer hito en el que nos vamos a detener es la campaña Sin nosotras no se mueve el mundo, que tenéis aquí además un calendario que forma parte de esa campaña. Esta campaña denuncia que las enfermedades que contraéis las trabajadoras del hogar por realizar vuestro trabajo no se consideran enfermedades laborales, sino comunes. Algo que también le sucede a las camareras de piso. Por eso esta campaña la habéis hecho en alianza con las Kellys Madrid. Rafaela, tú has vivido en primera persona esta situación, ¿no? ¿Cómo te ha afectado esta desprotección en la salud y la falta de prevención de riesgos laborales en tu trabajo? Sí, mira, para nosotros es otra parte de esta lucha, ¿no? De reconocimiento de las enfermedades propias de nuestro trabajo, ¿no? Y específicamente a mí, después de 30 y pico de años trabajando, me han operado del manguito y del tendón roto, y donde este tipo de operaciones luego no puedes hacer esfuerzo. Luego con una anemia crónica y con muchísimas enfermedades que no son reconocidas como tales, pues a mí lo que me ha llevado es que me han denegado una incapacidad, me han mandado a trabajar. En mi trabajo pues no me pueden tener ahí porque yo realizo el trabajo que realizo, lo realizo con mi cuerpo y con mis manos, las cuales después de 30 y pico de años realizando este trabajo, pues ya como podemos ver, pues está desgastado y tenemos muchísimos problemas. Y eso son unas situaciones que tenemos específicamente las mujeres que hacemos un montón de trabajo que no son reconocidos. Entonces, pues yo a mí realmente al final tuve que dejar de trabajar, meterme porque estoy en medio de una jubilación. Todavía no llego a los 67 años, que se ha puesto esto, que las mujeres pues estemos trabajando como lo que se está dando ahora, ¿no? Que hay compañeras trabajando con 70 y pico de años. Encima un trabajo de esfuerzo físico. Claro, de esfuerzo físico, cuidando a una persona de 90 años o haciendo tareas en las casas, tú con esa edad, con hernias discales, con túnel carpiano, con el manguito y el tendón roto, con tema de la salud mental que se agrava aún más con esta situación de condiciones de trabajo, ¿no? Y luego, pues cuando tú vas, pues lo que te dicen es que es unas enfermedades que son comunes. Y eso para las trabajadoras de hogar, para las cuidadoras, significa que tenemos que seguir trabajando casi cuando ya vamos a rastras a los trabajos.
tomando medicamentos, pastillas para poder realizar ese trabajo y poder llegar a los 67 años, de que hay algunas que esto ya no se sabe. Yo tengo 64, yo no sé si voy a llegar, porque yo ahora mismo es haciendo un esfuerzo para poder estar, además porque las trabajadoras de hogar nos quedamos con una protección de, por ejemplo, el derecho al paro que hemos conseguido, pues no te da ni siquiera para subsistir. No te da. Y luego, si tienes que hacer un montón de trabajos más, como estamos ahora mismo en esta sociedad capitalista, patriarcal y racista, que cada vez más tenemos que no solamente tener un solo trabajo, sino tener 3 o 4 para poder subsistir, pues ahora mismo para nosotras, estando enferma con un sistema de salud que no nos reconoce esas enfermedades como propias y que tenemos que llegar a una jubilación a los 67 años, para mí y para muchísimas compañeras está siendo muy complicada. Ya te digo, tenemos compañeras con 60 y pico de años trabajando, que luego tienen 3 años que han pasado acá, que nadie ha cotizado por ella. Todo ese trabajo que han hecho y no ha sido reconocido, que lo que nosotros llamamos una deuda de cuidado, eso también hace que cuando vas a llegar a la jubilación, pues tienes esas lagunas ahí que nadie ha cotizado. Y eso no solamente pasa para las trabajadoras de hogar y cuidadoras migrantes, sino para todas las mujeres que nos hemos dedicado a lo largo de la vida a cuidar y a sostener un sistema de cuidado que el Estado niega a la población y que ahora mismo está dejando en manos de la familia. Eso es una deuda que ahora mismo para muchas mujeres nos afecta en el tema del reconocimiento de las enfermedades, pero en el tema de la jubilación. ¿Cuántas mujeres no habemos que nos hemos dedicado a lo largo de la vida a cuidar y nadie ha reconocido, nadie ha pagado ese trabajo? Y inclusive en algunos países, por ejemplo, como Argentina, que había una moratoria para trabajadoras de hogar y para mujeres y disidencias que se habían ocupado de esos trabajos, tenían una moratoria que cuando se iban a ir a la jubilación, eso como que se recogía ahí, ese pago, y muchas mujeres podían acceder a una jubilación en condiciones. Y ahora mismo es una de las cosas con el nuevo gobierno de Milei que la ha quitado, y para muchísimas trabajadoras de hogar y mujeres y disidencias argentinas está siendo complicado. Pero es que aquí ni siquiera está eso, ni siquiera se recoge. Hay muchas mujeres que han fallecido y no han podido tener una jubilación en condiciones, o ahora muchas mujeres que están como en el medio, porque ni siquiera los estados de acá, ni para muchas mujeres en estados de otros países, nadie quiere hacer frente a que podamos tener unas jubilaciones dignas, que podamos dedicarnos a autocuidarnos nosotras y que nos cuiden a nosotras en un determinado momento. Eso es, ¿no? un pedazo de melón, ¿no? Y eso la jubilación de las trabajadoras domésticas. Eso es ahora mismo, y ahora mismo nosotras en el sector, es que cuando vemos a mujeres de 65 años, de 66 años, que están buscando trabajo, que mujeres que salieron del sector y luego están volviendo a buscar trabajo para poder completar esto, es que se te cae el alma cuando ves a mujeres que lo que necesitan es que las cuiden, que nos cuiden en estos momentos, porque a mí me gustaría, ahora enferma como estoy, pues poder tener una jubilación en condiciones que yo pueda decir, bueno, no voy a hacer el trabajo de hogar, pero voy a dedicarme a cuidarme, porque es que he estado 30 y pico de años cuidando a otras personas, cuidando a mi hijo, y que ahora tú no puedas tener esas condiciones porque no puedes vivir con una... Así, ¿cómo pagas un piso aquí en Madrid que te sale como por 3 salarios juntos para tú pagarlo? No puedes permitirte vivir sola
en ciudades como estas. Tienes que vivir con personas compartidas para poder... Es una pena, pero bueno, estamos en pie de lucha. Territorio Doméstico no solo ha puesto en la agenda política derechos fundamentales de las trabajadoras del hogar, sino que lo ha hecho, como decíamos al comienzo, de una forma muy propia, usando pues todo tipo de recursos creativos, ¿no? Como los bailes, pasarelas, las canciones que habéis escuchado. Porque si no podemos bailar, Rafaela, no es nuestra revolución. Uy, no, para nada. ¿Y por qué es tan importante la lucha desde lo lúdico y lo festivo para vosotras? Mira, nosotras cuando nos organizamos, ya he contado la situación y por encima de lo que pasamos tantas compañeras. O sea, esto es un trabajo complicadísimo y lleno de tantas dificultades. Entonces decíamos, pues vamos a contar y a hacer esta lucha de una manera festiva, de una manera distinta, ¿no? No vamos a ir a una asamblea a organizarnos ahí para estar todo el día como con el puño en alto y como... No, necesitamos respirar cuando salimos de nuestros trabajos, necesitamos respirar, necesitamos cantar juntas, necesitamos acuerparnos, necesitamos poner colores y por eso desarrollamos todas esas herramientas y que el baile para nosotras y las canciones, nosotras no percibimos una asamblea, sino es llegando las compañeras que llegamos a cuentagota, porque claro, llegamos cuando podemos a las reuniones, a la asamblea, y luego siempre empezamos con una canción y cerramos con un baile. Para nosotras es fundamental la alegría, la fiesta, el hablar, el compartir nuestras costumbres, el jugar, eso ha sido fundamental para nosotras y es lo que nos ha dado que a lo largo de más de 20 años estemos en el colectivo y que hayamos llegado donde estamos, porque nosotras lo decimos, es que cuando nosotras nos organizamos, nos empezamos a organizar, por ejemplo en España de esto no se hablaba, era un trabajo y unas condiciones que estaban dentro de los hogares y que de eso no se hablaba, ¿no? Como también se nos decía con el tema de las violencias de género, ¿no? Que decía, eso, los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, esa metáfora que nosotras decíamos, bueno, pero esto hay que sacarlo afuera, que se hable del trabajo de hogar y que se hable de las condiciones y que se hable de los cuidados. Entonces, eso ha sido una de las cosas fundamentales y lo hemos sacado y estamos orgullosas de que ahora mismo se hable y que luego... A partir de ahí, cuántas mujeres no hemos seguido organizándonos de esa manera, ¿no? De una manera festiva, pues por eso, porque nosotras no concebimos una lucha que no sea festiva, que no sea de vínculo, que no sea de acuerpamiento entre nosotras y que no sea desde el victimismo o desde la pena y de la tristeza. Lloramos. Estamos tristes, pero no nos paramos ahí. Hacemos todo eso de llorar, de sentirnos que estamos fastidiadas, pero damos un paso adelante con la alegría, con la música, con los vínculos, con el acuerpamiento, con la escucha de la otra compañera, de decirle, estamos aquí, somos fuertes, vamos a seguir, no estás sola, y eso ha sido fundamental para nosotras. En anteriores entrevistas en esta sobremesa de cuidados hemos hablado con nuestras invitadas de la necesidad de tener relatos culturales sobre los cuidados con los que podamos identificarnos, ¿no? Y como en territorio doméstico sois unas expertas en crear relatos culturales, porque sois como una compañía de producción incesante. Pues vamos a terminar esta entrevista con uno de vuestros relatos, que es la radionovela Querían brazos, llegamos personas, una radionovela compuesta por 8 episodios que narra la vida de 3 mujeres trabajadoras del hogar que son migrantes y que lo hace además, pues eso, con vuestro estilo, ¿no? Con mucho humor, con mucha ironía. Tenemos especial cariño a esta radionovela, no solo porque en Pandora Mirabilia pues fuimos aliadas, ¿no?, en el proceso creativo con 20 territorias, sino también porque estuvo con nosotras la sonidista Susana Jiménez Carmona, a la que hoy queremos homenajear,
que ella hizo el trabajo creativo quizá más invisible y que es fundamental para que los diálogos de los personajes tengan un contexto y tengan un cuerpo, ¿no? Que es la ambientación sonora. Susana os acompañó, Rafaela, a descubrir a qué suena el trabajo del hogar y de los cuidados, y te voy a poner un audio para ver si recuerdas. Bueno, son varios sonidos, ¿no?, que grabasteis además con vuestros dispositivos de móvil en ese momento en el que estábamos creando la radionovela, que además nos pilló el COVID, ¿no? Sí. ¿Alguno de estos sonidos los grabaste tú, Rafaela? Sí, y muchas compañeras. Nosotras creemos que los sonidos son importantes y en esas herramientas de trabajo que tenemos, ¿no? Que a veces la gente no las ve, no las toma en cuenta, pero que son nuestras herramientas, ¿no? Entonces, el sonido de una cafetera, el sonido de una aspiradora, el sonido de una plancha, el sonido de unas cucharas, para nosotras eso es fundamental porque pudimos sacar afuera como que esos sonidos dándole cuerpo. Estas herramientas no se mueven solas, se mueven con cuerpos rotos y con cuerpos con mujeres que le ponemos el cuerpo a realizar esto. Entonces, Susana fue fundamental para nosotras, porque eso de los sonidos y esa creatividad que tenía Susana, el compartir todo eso con nosotras, nosotros tenemos como una experiencia y que creo que mucha gente tiene que saber estas producciones que se hacen de esas maneras, que luego al final tenemos unos productos, pero el proceso es lo que nosotras valoramos de importante y con Susana valoramos eso y bueno, para nosotras fue una pena que Susana nos llegara esa noticia tan brutal, porque era una tía que fue fundamental para la radionovela. Siempre buscaba que nosotras participáramos, inclusive hasta de enseñarnos a grabar. Le mandamos un cariño donde quiera que esté y a su familia, y que la echamos mucho de menos, y que para nosotras en territorio lo de grabar la radionovela de esa manera que nosotras queríamos ha sido fundamental. Es una radionovela que cada vez más, yo acabo de estar por Bogotá y allí había gente de montones de países que conocía la radionovela o la pedía que la compartiéramos. Entonces vamos a poner no hay mejor homenaje que poner un fragmento de la radionovela, que además recoge muchísimas experiencias de las que has contado, que se cuentan en el observatorio, o sea, que está llena de verdad, está llena de sonidos reales que habéis grabado en vuestras casas, porque además el proceso creativo se vio interrumpido por la pandemia y entonces de pronto nos vimos recluidas en nuestras casas. Pues vamos a grabar a qué suenan nuestros trabajos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerla. Sí. Buenos días, soy doña Paloma García de la Flor, viuda de Llorente. ¿Y usted cómo se llama? Yo soy Amalia. ¿De dónde eres? De Tegucigalpa, Honduras. A mí me gustan las españolas, pero dicen que ustedes son más cariñosas, más dóciles y menos protestonas. Tuve una filipina una vez que era muy servicial y decía a todo que sí. Dice mi amiga Carmen que las rumanas son una maravilla, que limpian, dejan todo como los chorros del oro. Ah, eso dicen. ¿Crees en Dios? ¿Estás bautizada? Sí. Seguro que sabes cocinar comida de tu país, pero yo te enseñaré la verdadera comida española, la verdadera dieta mediterránea, que es la mejor del mundo. Sí, yo soy muy lista. Aprendo rápido. Aquí solo tienes que atenderme a mí, ayudarme en mis medicinas, en el aseo, la comida, según mi dieta. Como verás, esta casa
es grande, pero no tan grande como las que están por aquí. Solamente tiene 3 pisos, 2 terrazas y muchísimas habitaciones y un patio muy grande para limpiar. Amalia, echa un vistazo a su alrededor. Plantas secas, polvo de semanas y mugre en las ventanas. Bueno, Rafaela, volviendo a poner su voz, porque como sabéis hace de todo. Malísima era, empleadora ahí. ¿Cómo es esto de ponerle voz a un personaje que supongo que ha sido real de alguna forma en tu vida? ¿Cómo te has sentido al...? Sí, yo la verdad es que he tenido la suerte de tener empleadoras guay, geniales, por eso he durado 20 y pico de años trabajando en la misma casa, pero sí que es verdad que conocía a empleadoras que son, vamos, tela marinera, ¿eh? Y entonces a mí siempre me gusta ser como de mala, como que así como poner, y entonces se me da muy bien, y además mis compas siempre me lo han reconocido, el hacer de un personaje de mala en teatro, como yo en mi país también hice bastante teatro callejero, entonces a mí se me ha dado muy bien, y el personaje es que me cayó, en cuanto era el personaje, las compañeras todas, uy, que lo haga la Rafa, y entonces claro, yo toda iba ahí con un pedazo de abrigo y una señora, la señora Doña Paloma. Entonces sí que me metí bastante en el papel y me gustó muchísimo, y es una de esas realidades que están, ¿eh? Es tal cual, o sea, eso es el día a día que te puedes encontrar cuando vas a hacer una entrevista de trabajo, de decirte un montón de cosas, pero con tus derechos, de eso muy pocos, ¿no? Que es que salía cuando una compañera decía, y bueno, y de mis vacaciones. Entonces, claro, la pregunta que te hacen muchas es decir, bueno, de eso hablaremos después. O cuando tú le preguntas por tu tiempo libre, ¿no? Entonces yo creo que en este episodio salían muchísimas cosas que son la pura realidad. Además que sintetiza muy bien, ¿no?, cómo está normalizado un racismo que es más cotidiano, más sutil, ¿no?, que tiene que ver todo con lo colonial, ese desprecio, ¿no?, al trabajo de los cuidados y a las mujeres migrantes, ¿no? Sí, de que no sabemos nada y que no tiene, es que, vamos, lo colonial es que ahí es que lo traza, pero brutal, ¿no? Brutal. Sí, la verdad que fue un episodio que lo recuerdo con cariño, y las compañeras, vamos, luego otras compañeras lo han hecho ese personaje, y bueno, y como nosotras las radionovelas, ese personaje cuando lo presentamos lo hicimos actuando, es que fue brutal. Bueno, ya se nos ha pasado el tiempo, de hecho se nos ha pasado los demás, Rafaela. Ha sido un placer enorme estar contigo hoy aquí en esta sobremesa de cuidados. Muchísimas gracias por acercarte, además hoy con tu cuerpo roto que me decías, ¿no?, que vienes de una asamblea. Estoy, lo que pasa es que me he salido ahora en una asamblea internacional. Migrante, ¿no? Migrante, y están mis compañeras ahí, pero bueno, yo ahora me meteré otra vez. Pero bueno, que nosotras también, yo agradecida también de que en espacios también como esto que se puedan grabar, y además con vosotras, que ya estamos de hace muchísimo tiempo en estos fregados y nos gusta. Nos quedamos con esta frase: la lucha de las trabajadoras domésticas es la lucha de todas, así que todas. Rafaela, nos vemos en las calles. Eso, gracias, Soraya. Sobremesa de cuidados. Sobremesa de cuidados. Sobremesa de cuidados.